Hola, buenos días a todos, a todas. Me presento a los que no me conocen. Yo soy Ricardo Génova. No me han visto, los nuevos no me han visto por el instituto. Vengo aquí, aunque la principal actividad en mi vida ha sido como piloto. Como piloto, y para demostrar que entre los estudiantes de John hay de todo, hice la tesis con John. Cuando John me llamó para que viniera a hablar aquí hoy, estuvimos discutiendo sobre qué hablar. Yo tengo ya una edad y ya cumplí los 70, y una de las cosas que se va adquiriendo con la edad es la historia del pasado, el recuerdo del pasado, cuando eres joven, cuando el pasado prácticamente no existe. Existe un futuro que no conoces, del que no puedes hablar. Empiezas a darte cuenta de que existe un pasado cuando estás entre los 40 y los 50, y cuando llegas a los 70 ya prácticamente todo es pasado. Entonces llevas contigo una mochila con lo que se suele llamar las batallitas del abuelo. Eso es lo que tengo, lo que traigo yo hoy aquí. La primera sugerencia de John: yo llevo ahora 5 años trabajando en Ucrania, y la primera sugerencia de John fue que discutiéramos aquí el problema de Ucrania. El problema de Ucrania da para estar aquí 2, 3 y 4 horas. Y bueno, aquí pueden ver a mí, estoy ahí en una de las plazas de Kiev, y detrás de mí está toda la chatarra que le han roto a los rusos, que se expone allí por la calle. Entonces, como esto no lo consideramos adecuado, estuvimos pensando hablar de temas que tienen que ver un poco con aviación, de la navegación y la astronomía. Ayer estuvo aquí Rafa hablando de cómo usaba las estrellas de las Pléyades para estudiar las abundancias de litio. Podía venir aquí, por ejemplo, a hablar de por qué los marinos españoles llamaban a las Pléyades las cabritillas, o la importancia que tenían las Pléyades para los antiguos griegos, que cuando las veían salir en el horizonte sabían que empezaba la época en la que podían navegar con seguridad en el Mediterráneo. Podíamos hablar del problema que hubo para determinar las longitudes, o podíamos hablar de navegación astronómica. La foto aquí de la derecha es un navegante en un avión usando un sextante para determinar la posición. Vimos ayer el Concorde que voló John, que habían perforado el techo. Los aviones antiguos tenían un acceso en el techo para un periscopio por el que sacaban este telescopio. Yo todavía llegué a compartir el cruce del Atlántico con los rusos y los cubanos que navegaban haciendo navegación astronómica, con lo cual, con las medidas que tenían que hacer para medir alturas de estrellas y los cálculos que tenían que hacer después para sacar la resta de altura, etcétera, al final lo que conseguían era saber dónde estaban media hora antes, pero nunca sabían dónde estaban. Entonces, bueno, al final lo que decidimos fue venir y que yo contara un poco de mi vida. Contar mi vida es un homenaje a John también, que John ha sido para mí un maestro, y los maestros de verdad no solamente le transmiten a sus estudiantes cómo usar metodologías, cómo conducir tu investigación. El maestro de verdad te transmite valores éticos, te transmite una serie de actitudes ante la vida que después tú las utilizas en tu vida diaria. Por eso lo que traigo hoy aquí, en parte es mi homenaje hacia ti, John. Mis últimos 2 trabajos fueron con la Comisión Europea. Cuando llegué a la Comisión hace ahora 10 años, me pidieron que escribiera una nota biográfica. Es que a mí no me gusta hablar de mí. Me gusta pasar lo más desapercibido posible, me gusta ser anónimo. Cuando me pidieron eso, escribí una nota pequeña, que ellos la publicaron en su web, y después, en tiempo libre que he tenido, a partir de ahí, he ido añadiendo cosas y he hecho un pequeño, digamos, paper,
que distribuyo a la gente más próxima a mí, lo tienen, lo que cuento una serie de cosas. Y esto lo he empezado yo contando el efecto que tiene el vivir en una isla sobre la persona. Un concepto que tenemos equivocado de lo que es la isla, de lo que es aislamiento. Y la isla no, en la isla en absoluto, quien vive en una isla en absoluto está aislado. Está aislado quien vive en el interior de un continente y el flujo de personas que hay en ese sitio está limitado a las 4 carreteras que pasan por allí. Si tú vives en una isla, como es el caso nuestro, estás abierto al mar y del mar viene de todo y de todas partes. Entonces, si tú te crías como me crié yo en Santa Cruz, en el puerto, constantemente estás expuesto a un escaparate en el que hay de todo. O sea, aquí yo me acuerdo cuando era pequeño, venían los barcos rusos, subían de la Antártida, venían los barcos cargados de madera de África, y todo esto te va abriendo te va abriendo los ojos. Y eso ha sido una cosa que fue determinante en mi vida y me despertó un poco la necesidad de salir de la isla y empezar a ver, pues, de dónde venía esa gente, por qué esa gente era distinta, por qué hablaban de aquella manera. Y eso me llevó a hacerme piloto. Tenía otra cosa también, y siempre he tenido interés por los números, he tenido curiosidad, siempre he tenido lo que decía John anoche, de los ojos de un niño. Y a la edad que todavía tengo ojos, pero muchas veces creo que tengo ojos más de un bebé que de un niño, porque todavía todo me interesa, me pregunto por las cosas, me pregunto los porqués, me pregunto los cómo, y eso me llevaba a contar, a pensar en lo que es la matemática, lo que son los números, por qué la suma, por qué multiplica, etc. Y cuando tuve edad, a lo primero que me enfoqué fue a estudiar matemáticas, que es en lo que me licencié. La matemática, como decía Neil deGrasse, como decía Russell, la matemática es bella. La matemática es no entiendo, por ejemplo, a estudiantes que dicen que las matemáticas son ásperas, que no la matemática, un problema matemático resuelto de una forma elegante. Una vez lo has completado, es como una obra de arte, como un cuadro que has completado. Eso lo viví yo tuve suerte en las tres cosas que he hecho, que ha sido la matemática, la aviación y la astrofísica. He tenido 3 maestros. John fue uno. Tuve uno en matemáticas, que era un doctor por Uppsala, que vivía aquí en Santa Cruz, recluido en su casa, aunque lo llamaban de la universidad para que fuera a dar clases, nunca quiso ir a la universidad. Yo fui alumno suyo y los antiguos del instituto recordarán a Maximino Galán. Maximino fue alumno de él también conmigo. Y este hombre me metió el gusto por la matemática, me explicó lo que aquí en la facultad no me explicaron, y con él aprendí a disfrutarlas y aprendí a quererlas. La astrofísica, cuando yo estudié matemáticas, era un plan en el que todos los años teníamos una asignatura de física. Era algo que a los matemáticos no les gustaba y que no entiendo. Teníamos un curso, teníamos mecánica, otro curso teníamos óptica, y los dos últimos años teníamos astronomía, que nos la daba Paco Sánchez. Y el padre Casanova también, que algunos se acuerdan de él, ¿no? Y cuando yo estaba estudiando, al mismo tiempo que estaba estudiando matemáticas, me hice piloto. Empecé a trabajar como piloto y quería evolucionar de piloto a ser astronauta. Entonces hablé con Paco Sánchez y Paco Sánchez me sugirió que me preparara para volar en un módulo de astrofísica que tenían los rusos en la estación Mir, el módulo Quant.
Y para eso me dijo, pues, hazte una tesis y con eso pues tienes la capacidad para ir allí y trabajar, etc. Entonces, para hacer la tesis, entonces fue en el año 84, 85, tenía que hacer primero una tesina. No sé quién me preguntó el otro día aquí sobre las tesinas, se hacían antes. Tuve que hacer la tesina y Paco me tuvo esperando a que llegara John para que la hiciera con él. Todavía estábamos en el instituto en los barracones y ahí estuve esperando hasta que apareció John. Y siempre me acuerdo la primera vez que lo vi, que entré a su despacho, acababa de llegar y tenía el despacho, no se podía pisar porque estaba todo lleno de libros. Todo el suelo estaba todo tapado por libros. Y inmediatamente me llamó la atención, ¿no? Me llamó la atención la personalidad que tenía, lo abierto que era y lo próximo y cómo te hablaba, ¿no? Me dio 2 libros, me acuerdo uno era de espectros atómicos para que los empezara a leer y empecé a leer con esto. Y para mí el verlo fue como en un páramo que era entonces la Universidad de La Laguna. Para mí fue como un soplo de aire fresco que llegó aquí. Es como vas por el desierto y ves un oasis. Y él me abrió los ojos. Empecé a leer aquello que me dio y empecé a trabajar con la herencia que trajo de lo que dijo ayer Lucho Cribellari de Trieste. Lucho había estado trabajando en las cromosferas él lo contó ayer, de estrellas de tipo solar. Y él me puso a trabajar con espectros del IWE, de líneas de magnesio del doblete del H y el K de 2800 Astron, todavía me acuerdo. Y para estudiar 2 cosas, la estructura del medio interestelar cerca del Sol, y después una cosa muy curiosa, que era la penetración de átomos de origen interestelar en la heliosfera. Esta fue mi tesina. Esto es una cosa que aquí he puesto, tengo aquí cosas que tenía en casa de cómo trabajábamos antes, cuando en el instituto los medios que teníamos no eran los que tenemos ahora. Mi hijo que está ahí una vez se asombró cuando le enseñé cómo trabajábamos los espectros y cómo hacíamos las cosas. Lo que tengo arriba es un plano de un meridiano galáctico con las estrellas situadas, coloreadas a mano, como se trabajaba antes. Los espectros abajo con tiralíneas. Y en el instituto trabajábamos con elementos muy básicos. Me acuerdo que teníamos, cuando nos mudamos al edificio actual, teníamos una única pantalla gráfica. Me acuerdo que tenías que pedir tiempo para usar aquella pantalla. Una pantalla que cuando llevabas media hora trabajando tenías los ojos en carne viva y te tenías que ir. Después, al poco tiempo vinieron los bugs. Me acuerdo que los bugs tenían una cosa que llamaba mucho la atención, que tenía una función que no me acuerdo si se llamaba ring o ping, pero tú le dabas al ring y yo hablaba con Giovanni Blarilo, que estaba en Trieste, y nos comunicábamos de esta forma con los textos de las pantallas. Todo hoy muy primitivo. Después llegaron las SAN y bueno, llegó todo esto. Todo, sí. El AIRAF, que era el AIRAF apareció creo que la versión definitiva de AIRAF fue del año 87. El látex, que todo el mundo lo denota. Yo soy un admirador de látex. De hecho, la presentación yo todas las presentaciones las hago en Beamer. Y el text había salido. ¿A ti te gusta? Me gusta, a mí también. Pues me alegro. El text había salido a Donald Knack, le dieron un príncipe de Asturias, creo, por el trabajo que hizo con el text, que lo había sacado a principios de los 60. Y el látex se terminó de desarrollar a finales de los 70. Pues me acuerdo también cuando vino el Super Mongo, que aquello era una cosa que para hacer figuras, aquello era una maravilla, ¿no? Y todas estas cosas que las ves desde ahora, hoy te parece que es la prehistoria, ¿no?
Entonces, el tema este de la nube, lo que llaman la nube local, que es la nube en la que está sumergido el sistema solar. Es curioso, pero hay un libro de Hoyle del año 58, de Black Cloud, cuando todavía no se había hablado de esto, no habíamos salido al espacio para ver lo que después vimos. Él publicó este libro en el que planteaba precisamente lo que pasaba con esta nube. Es una nube interestelar que atraviesa el sistema solar, y cuando las zonas densas de la nube cuando empezamos a entrar en las zonas densas de la nube, el albedo solar empieza a caer, se producen cambios climáticos en la Tierra, se producen extinciones, etc. Y en definitiva, él lo que predecía era todo lo que después nosotros empezamos a trabajar. Lo primero que hicimos, como dije en mi tesina, fue el explorar cómo estos átomos, sobre todo de helio y de hidrógeno de la nube, penetraban en la heliosfera, eran afectados por el campo gravitatorio del Sol. En unos casos era atractivo, dependiendo de la actividad solar, en otros repulsivo. Y en definitiva había una estructura que se proyectaba desde el Sol, que es lo que está en el recuadro de abajo, que es lo que se llama el cono de helio. Es una zona que la Tierra atraviesa todos los años entre el mes de septiembre y el mes de octubre, en los que los átomos, cuando la actividad solar es baja, los átomos de helio de las dos corrientes se cruzan y hay un aumento local de esa densidad. Esto se había medido lo había medido unos franceses con unos satélites rusos, y la dirección del cono daba una idea, una medida del vector de velocidad de la nube, de cómo la nube se estaba moviendo. La estructura de la nube la empezamos a mirar con las líneas de magnesio, y de ahí evolucionamos a lo que fue después mi tesis, que fue la estructura de todo este conjunto de nubes en la vecindad solar. Con los métodos que teníamos entonces, me acuerdo que tuve que fui a un carpintero para que me hiciera una bola de madera, y en la bola clavaba alambres que eran las estrellas, y así tenía una visión tridimensional de lo que estaba haciendo. Ahora ya con lo que tenemos ahora, las capacidades de reproducir cosas tridimensionalmente, pues lo que se ve es lo que está aquí, ¿no? Un conjunto de una oquedad en la que está el sistema solar, resultado de sucesivas explosiones de supernovas, en cuyas paredes hay regiones de formación estelar, la región de Tauro, la región de Ofiuco, etc. Pues esto fue lo que hice aquí con John. Después cuando acabé la tesis, fui a Berkeley y estuve trabajando con datos del EV, un satélite de NASA para explorar el cielo en el extremo ultravioleta, identificando fuentes en el ultravioleta que se habían detectado con este satélite, identificando el objeto que estaba asociado. Estuve allí, estuve a punto de quedarme, pero al final me volví y seguí volando. Quise volver y me volví a Iberia, donde estuve trabajando desde el año 1980 hasta que me retiré hace 10 años. Allí estuve, llevando, como se pueden imaginar, una vida bastante movida y bastante agitada. Estos son algunos de los algunos aviones que volé. Aprendí a volar el día 1 de agosto de este año. Cumplí 50 años de que salí por primera vez a volar. Todavía cuando empecé no tenía carnet de conducir, aprendí a manejar aviones antes que manejar coches. El primero que volé fue ese que está arriba, en el extremo de arriba de la izquierda, que después le pude seguir la subida. Era un avión de tela con una estructura de madera,
se había construido en Estados Unidos en el año 44 y se trajo a Europa y estuvo volando en la Guerra Mundial, estuvo volando con el ejército de Patton en la batalla de las Ardenas. Después fue a Inglaterra y vino aquí a Tenerife en el año 54 y lo volé yo. Aquí tengo uno que estoy en ese avión que está ahí en la tierra, eso está aterrizado en el desierto, volé bastante en lo que era el desierto en Sáhara. Estuve allí, el primer conflicto que vi fue el de la Marcha Verde, cuando España se retiró dentro de Marruecos. Estoy aquí abajo en el Mediterráneo, estoy escoltado por un F-18. Llevaba a bordo al Papa Benedicto. Y aquí estoy celebrando 80 años de Iberia, dando una pasada a baja altura en Madrid, en el aeropuerto de Cuatro Vientos, con un 319. Y bueno, estos son historias y, como digo, batallas del abuelo. Y, como digo, la vida que he tenido, que ha sido bastante diversa para comparar una cosa con otra. Aquí estoy a la izquierda con el Papa Benedicto y a la derecha estoy con Paris Hilton. La verdad, el Papa me sorprendió. El Papa le hizo una pregunta y me la contestó y todavía me acuerdo cómo me contestó. Y Paris Hilton, cuando le digo a mis amigos que pasé parte de una noche con Paris Hilton, no se lo creen. Pero es verdad, pasé una parte de la noche con ella, un vuelo que la traje de Los Ángeles a Madrid y la tuve allí en cabina hablando con ella y me demostró que esta gente que se hacen las tontas porque son muy inteligentes. Y bueno, y para terminar, quería traer aquí a Ucrania, o sea, quería que todos fueran conscientes, ahora que está Ucrania ha pasado a un segundo nivel por lo que está pasando en Gaza. Lo que está pasando en Ucrania tiene una gran importancia para nosotros como europeos. He estado allí, he estado trabajando. Yo llevo 5 años trabajando allí con la Comisión Europea y llevo uno de los proyectos que tiene la Comisión para integrar Ucrania en la Unión. Acabo ya en diciembre. Y allí me ha sorprendido lo que es la sociedad, ¿no? Lo vital que es. Conocí algo que no conocía, que era lo que era la antigua Unión Soviética. Trabajo con mucha gente que nació, se educó, se crió en la Unión. Sé lo que sienten y conozco rusos, conozco ucranianos, son totalmente distintos y tienen una cosa común, que es la corrupción, tanto en Ucrania como en Rusia. La diferencia que tienen es que en Rusia la corrupción se acepta y en Ucrania hay un movimiento cívico muy fuerte, sobre todo de gente joven, que luchan contra esto y están totalmente en contra de todas estas historias que oímos, de que Ucrania es parte de Rusia, etc. Y bueno, pues están haciendo lo posible para tener un futuro mejor. Ahí arriba tengo, bueno, la foto esta de la izquierda, esa la saqué de un periódico. La guardé porque muestra lo que es la desolación del país, ¿no? La cara de tristeza que tiene la niña por la falta de futuro que tiene. Y ahí parece que lo único que vive es el gato, ¿no? que mira para nosotros. Arriba, bueno, una foto de Kiev, el Dnieper. Dnieper es un río impresionante que, bueno, corta Ucrania en dos. Y uno de los intereses que parece ser que tienen los rusos con el Dnieper es asegurarse el Dnieper es navegable casi hasta unos 100 kilómetros de Moscú. Y con eso se aseguran una salida al Mar Negro, aparte de que esto para toda esa zona es una cosa, tiene la misma función que el Mississippi para todos los estados del centro en Estados Unidos. Y debajo hay un muro, el muro está al lado de mi casa, rodea un monasterio y está lleno de fotografías, que son las fotografías estas que tengo aquí. Todos estos son caídos en la guerra, no en la de ahora, en la guerra que hay allí desde el año 2014. Cuando Ucrania tomó Crimea e invadió las provincias del este. Y bueno, esta gente que aquí sonríe, que nos mira, pues ya ni sonríe ni nos mira. Y bueno, lo traía un poco para que todos sean conscientes de esto y lo tengan en cuenta. Y bueno, con esto
con esto termino y una vez más, John, agradecerte todo lo que me diste y lo que sigue siendo, porque sigue siendo un buen amigo mío.